Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos con esta serie que vamos a tener a lo largo del mes de diciembre, que hemos titulado Palabras que describen la Navidad. El domingo anterior vimos, ¿qué palabra? Milagro. Este domingo el mensaje lo hemos titulado Gozo. Y el mensaje está basado en el pasaje que tuvimos como lectura devocional del capítulo 8 de Lucas 2, desde el versículo 8 hasta el 20. Específicamente dos versículos que están en el pasaje que dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amado Padre, gracias por esta mañana hermosa que nos regalas y porque la podemos vivir en tus caminos, Señor. Gracias porque tu pueblo se ha reunido en esta hora a escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que tu voz es la más importante. Háblanos ahora, Señor, y úsame como instrumento tuyo para proclamar tu mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta época, si algo resalta, es la alegría. Es una época donde hay muchas festividades. La gente está contenta, se regalan unos a otros, comparten unos con otros. Sin embargo, en este tiempo, esta Navidad es peculiar. Es peculiar porque las circunstancias que la rodean no son precisamente favorables para vivir con ese espíritu de alegría, ¿verdad? Sobre todo cuando lo que antecede han sido mes tras mes de malas noticias, de experiencias tristes y donde hemos recibido mensajes diseñados para producirnos temor y matar la alegría. Pero los cristianos sabemos que la alegría es diferente a lo que la Biblia llama gozo. Cuando lo tenemos, podemos expresarlo en alegría, pero no siempre, yo diría que casi nunca, la alegría es necesariamente una evidencia de gozo. El gozo es el resultado de una relación personal con el Dios vivo, una relación a través de Jesucristo, mediante el cual hemos llegado a Dios después de reconocer que somos pecadores y que nuestros pecados nos condenan al infierno. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. Después de habernos arrepentido de tal condición, de habernos vuelto a Dios en fe en su Hijo Jesucristo que murió por nosotros, de ahí nace el gozo, del perdón, de la gracia y de la misericordia que Dios nos ha otorgado. Queremos hablar del gozo. En el pasaje que tenemos delante de Lucas capítulo 2, se nos relata la experiencia de los ángeles y los pastores, hombres humildes, ocupados allí en tareas comunes, cuidando ovejas, en un día común y corriente, en el que velaban y guardaban, dice la palabra, las vigilias de la noche sobre su rebaño. Absolutamente nada parecía marcar un acontecimiento como el que estaban a punto de presenciar. En un día común y corriente, a personas humildes, Dios les envía un glorioso mensaje. Verso 9, dice que se les presenta un ángel, ¿de quién? Del Señor. Sabemos que los ángeles son ¿qué? Mensajeros de Dios. Y aquel ángel traía una gran noticia. Él venía acompañado con la gloria del Señor.
Al aparecer el ángel, su gloria, la gloria de Dios, también aparece y llena de resplandor a aquellos humildes pastores. En consecuencia, la reacción de los pastores fue de temor, tal como ocurrió con María, como vimos en el sermón anterior, cuando se preguntó qué salutación era aquella que le trajo el ángel, anunciando que sería el instrumento para que en cuanto a la carne naciera el Salvador del mundo. Fue la reacción también que tuvo Zacarías cuando recibió la noticia del nacimiento de Juan, cuando vio allí a un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, y se turba Zacarías al verle y le sobrecoge temor. Una y otra vez vemos que esa es la reacción normal y de hecho apropiada cada vez que somos o experimentamos una visitación divina. En la Biblia están los ejemplos una y otra vez cuando Dios visitó a muchas personas y manifestó sus obras poderosas. Temor. ¿Temor por qué? Temor por lo que el hombre es. Temor por quien Dios es. Dios es santo y nosotros pecadores. Y solo por la gracia de Dios podemos estar en pie ante su santa presencia. Allí llegaron los ángeles, aquellos pastores, y traían una noticia, como dije, gloriosa. Les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Estaban recibiendo el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Estaban recibiendo la noticia de que el Salvador del mundo iba a nacer. A diferencia de el resto de la humanidad, donde cada uno de nosotros hemos nacido para morir, porque somos pecadores, Jesús, siendo Dios y no siendo pecador, nació para morir, pero para morir por nosotros. Allí estaba el propósito de Dios. Allí estaba la buena nueva de que habría una oportunidad para el hombre perdido. Les dice: son nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para cada persona, cada individuo que quiera creer y recibir a ese Salvador. Como él dice, son nuevas, no de un simple gozo, sino de un gozo intenso, grande, majestuoso. Y está la clave de ese gozo en el verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Con Jesús vino la gracia divina. Con Jesús vino la esperanza, la oportunidad de Dios para nosotros. E inmediatamente les da una señal de cómo podían identificarlo. ¿Por qué llama a esto señal? Dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es una señal porque los niños no suelen nacer en un pesebre o estar acostados en un pesebre, un comedero de animales. Los niños suelen nacer en cunas, en hospitales, hoy con todas las atenciones requeridas. Sin embargo, así no fue como nació el Hijo de Dios. Comenzó su humillación llegando a esta tierra en semejantes condiciones. Dios no eligió las grandes élites para darles la noticia del nacimiento de su Hijo. Escogió a estos humildes pastores. No lo llevó a nacer en un palacio, nació en un establo, nació allí en el lugar donde se alimentaban el ganado, y repentinamente aparece con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Una multitud es un término que se emplea para describir a un destacamento de soldados.
Cristo también utilizó imágenes militares para describir a los ángeles. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, indica que el número de las huestes angelical puede ser demasiado grande para la mente humana. Ahora piense, aquí el ejército celestial se había congregado para dar la noticia más grande que la humanidad había escuchado. Un mensaje de paz y de buena voluntad. El Evangelio, dije, es la buena nueva de salvación. Podemos reconciliarnos con Dios. Podemos ser perdonados y en consecuencia experimentar la paz. Algo que no podemos experimentar separado de Dios. Algo que la humanidad no ha acabado de entender. Y una y otra vez intentan llegar a la paz sin Dios para sentirse frustrados, fracasados. Porque no puede haber paz si Dios no está en el corazón del hombre. No hay paz para los impíos, dice la Biblia. Solo podemos tener paz cuando somos justificados por medio de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos paz para con Dios y entonces es posible tener paz para con los hombres. Los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo no son precisamente tiempos de paz, son tiempos convulsos. Hay voces que anuncian tormenta y la tormenta se aproxima. Ahora sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron, vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No podían esperar. No se tardaron. Rápidamente, dice la Biblia, apresuradamente salieron a buscar al Salvador y hallaron a María y a José y, como le había dicho el ángel, al niño acostado en el pesebre. Al llegar allí le comentaron a la familia lo que habían experimentado. Pero María, dice el verso 19, guardaba todas estas cosas y reflexionaba en ellas. Después de este glorioso encuentro, los pastores regresan, vuelven a sus labores y dice que lo hacen glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amados, esto fue un encuentro extraordinario. Ellos recibieron una noticia gloriosa. Y en esa noticia estaba la posibilidad de que el hombre viva sobre la tierra con gozo. Y la razón para el gozo, repito, es que ha nacido un Salvador. Es típico que en estas épocas la gente celebre una y otra vez la Navidad sin tener en sus mentes la idea de qué están celebrando. Y unos a otros se dicen Merry Christmas, Feliz Navidad, Felices Fiestas, no sé, se le ponen diferentes nombres, pero la realidad es que no saben lo que están celebrando. Yo creo que la Navidad establece la diferencia entre quién es un cristiano verdadero y quién no lo es. Un incrédulo sencillamente festeja de una manera superficial, buscando placer, algo que es distintivo de estas épocas, donde abunda la comida, la bebida y en exceso. El no cristiano espera y busca diversión. Ahora el cristiano adora. Se toma muy en serio lo que significa la Navidad, que es el nacimiento del Salvador. Y atiende muy bien al mensaje que ya vimos en Lucas capítulo 2, verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. Ahora, independientemente de lo que hoy nos está ocurriendo y de la amenaza que ha estado enfrentando la humanidad,
específicamente con esta epidemia, los cristianos siempre tenemos razón para gozarnos. ¿Y saben por qué? Porque el gozo no depende de lo que ocurre. El gozo no es algo que tenemos porque las cosas están marchando bien, porque las puertas se nos están abriendo, tenemos dinero, tenemos salud. No depende en nada externo. Como dije, es el resultado de una relación con el Dios verdadero. Es el resultado de haber sido perdonados por nuestros pecados. Cualquier persona que no conozca a Jesús y que celebre la Navidad lo está haciendo de una manera superficial. Realmente no está celebrando el verdadero espíritu de la Navidad. Son buenas nuevas de gran gozo. Y esa es la palabra que hemos elegido para este sermón, porque esa palabra describe muy bien lo que es la Navidad. Quiero invitarles a que juntos reflexionemos en qué nos dice esa palabra. En primer lugar, el gozo es el deseo de Dios para sus hijos. El verso 10, regresamos a él, dice la Biblia que el ángel les dijo, os doy nuevas de gran gozo. El ángel era un ángel del Señor. El ángel traía un mensaje de parte de Dios para la humanidad. Y ese mensaje dice que eran nuevas de gran gozo. Dios quiere que aquellos que hemos conocido a Jesús vivamos ese gozo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos. De hecho, cuando uno lee este versículo de una manera superficial, de una manera rápida, sin meditarlo, puede darle la impresión de que leyó un error. ¿Cómo es posible estar siempre gozosos? ¿Cómo es posible mantener ese gozo cuando la tierra debajo de nuestros pies se nos abre? Cuando llegamos a tocar fondo, cuando nos golpea la adversidad de una manera inesperada, una y otra vez, cuando miramos a alguien que amamos que enferma y no mejora, cuando de pronto usted pierde su trabajo, ese trabajo del cual dependía su sostenimiento económico y el de su familia, cuando ha tenido conflictos una y otra vez, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible estar siempre gozosos? Hay que ir a lo que dije al principio. El gozo no depende de lo que nos ocurre. El gozo es el resultado de una relación. Creo que hay un versículo que nos aclara un poco más lo que quiso decir Pablo. Y este versículo también fue escrito bajo inspiración divina por el mismo apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, verso 4, dice el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Aquí la Biblia establece claramente la razón por la cual usted y yo, como hijos de Dios, podemos estar siempre gozosos. La razón es el Señor Jesucristo. Pablo dice que es gozo ¿en quién? En el Señor. Hoy se nos dice a nosotros exactamente lo mismo que se les dijo un día a los judíos que habían regresado del cautiverio en Babilonia. En Nehemías capítulo 8, verso 10, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. De hecho, la Biblia habla del fruto del Espíritu. Es algo que
comienza a ocurrir en nuestra vida después de haber conocido al Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos hace templo de Dios, comienza una obra en nuestra vida espiritual. Comienza a reproducir las características de la persona de Jesús. Y esos componentes son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. La Biblia dice que amor, el gozo aparece en un lugar clave. Viene inmediatamente después del amor. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y justamente antes de la paz. Es interesante observar ese detalle, porque la paz, en cierta medida, es también resultado del gozo. Cuando usted tiene ese gozo del cielo, usted está en paz. No importa que el mundo a su alrededor se esté cayendo a pedazos. Ese gozo no se lo pueden robar. El diablo lo va a intentar una y otra vez, pero no podrá lograrlo. El Señor Jesucristo, al final de su ministerio, pide en una oración intercesora algo que sin duda Él consideraba de importancia capital. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 13, el Señor oró: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Es el gozo de Cristo. Es el gozo del Señor, del Salvador. Por eso el ángel dijo: nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados, en el Señor Jesucristo tenemos más que suficiente para vivir con gozo. Él es tu Salvador y Señor. ¿Lo reconoces como tal? Según la palabra de Dios, en Él están todos los recursos que necesitamos para satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. Podemos tener gozo y tenerlo en abundancia, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gente sin Dios son hoy cadáveres andantes. Respiran, hablan, comen, caminan, pero espiritualmente están muertos. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y parte de esa muerte es estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así vive la gente hoy. Entonces experimentan alegrías, momentos gratos debido a las circunstancias, que si son favorables, las emociones responderán. Pero si hay problemas, las emociones desaparecen. Con los hijos de Dios no sucede eso. Amado, puede ser que en un momento determinado usted no tenga precisamente deseos de sonreír. Pero eso no significa que el gozo haya desaparecido. Mucha gente hoy sonríe por distintas motivaciones. Y como otras veces he dicho, esas sonrisas no pasan de ser más que una mueca. Porque en el interior hay un vacío profundo. En el interior hay una condición miserable en la que se vive. Y como el hombre no ha llegado a conocer a su Dios, intenta llenar ese vacío de maneras equivocadas. Es el deseo de Dios que nosotros, sus hijos, vivamos con gozo. Y escuche bien, no podemos permitir que nada ni nadie nos robe ese gozo.
Porque esa es la manera a través de la cual usted y yo podemos mostrarle al mundo que vale la pena conocer a Jesucristo. Esa es la forma a través de la cual usted y yo podemos mostrarle al mundo que el Evangelio es realmente el poder de Dios y que el Evangelio es la única, escuche bien, la única esperanza para un mundo que está perdido y que va en una loca y desenfrenada carrera al mismo infierno. No podemos engañarnos, mucho cuidado con engañarnos, de apartarnos de la cruz de Cristo. Porque fuera de ese sacrificio no hay esperanza, no la hay porque nuestro problema es el pecado. En segundo lugar, la palabra gozo nos está llamando a considerar que tenemos razón para él. Tenemos razón para gozarnos. Y la razón es Jesucristo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por un momento, amado, considere lo que es la salvación que Dios le ha dado. Esa es la razón. El mayor peligro que tiene una persona en esta tierra no es enfermarse de un virus. Fíjese, ni de una enfermedad de esas tan terribles que hoy marcan nuestra existencia humana, como el cáncer u otras enfermedades terminales. No, esa no es la mayor tragedia. Aunque desde la perspectiva humana a muchos le parezca que sí, no, no lo es. ¿Saben cuál es la mayor tragedia? La mayor desgracia que puede vivir una persona. Número uno es vivir sin Cristo y en segundo lugar, morir sin Él. Si realmente usted como yo cree lo que dice el libro de Dios, tenemos que pensar de esa manera. Considere por un momento a esa persona que usted ama y que le ha predicado una y otra vez el Evangelio, por la cual quizás ha orado para que Dios le dé sanidad, le resuelva un problema económico, lo ayude en cualquier otra situación. Pero hermano querido, no pierda el enfoque. Si esa persona que usted dice amar se muere hoy, va al infierno. Y créanme, después no hay una segunda oportunidad. La salvación es la razón por la que nos gozamos. La venida del Hijo de Dios al mundo significa la irrupción del reino divino con la oferta de la salvación plena para todo aquel que cree. Ese es el meollo del Evangelio. Ese es el mensaje de Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La palabra griega para poder es dinami, es dinamita del cielo. Cuando alguien cree, en su interior se produce una transformación total y una transformación que se exterioriza y una transformación que tiene implicaciones en sus relaciones sociales e influye de manera positiva en el mundo en el cual vive esa persona. Por eso la salvación es nuestra razón para gozarnos. Por dos aspectos. En primer lugar, porque en ella somos salvados de algunas cosas. Y en segundo lugar, porque con ella Dios nos concede cosas maravillosas. Piénselo. Síganme ahora. En la salvación Dios nos ha salvado del juicio condenatorio. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay, y aquí encontramos otra vez, en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Fíjense que no dice los que estuvieron, sino los que están
porque aquellos que estamos en Cristo estaremos siempre, porque vamos a perseverar. Y dice la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos ha perdonado. Ya no estamos condenados. Dice claramente, ninguna condenación. Piénselo, la palabra condenación se emplea de forma exclusiva en situaciones judiciales como lo opuesto a la justificación. Se refiere a un veredicto de culpable y castigo exigido por ese veredicto. Usted y yo somos culpables, somos pecadores y como tal hemos ofendido al Dios Santo. Todos cometemos pecado. Unos cometemos pecados de un tipo y otros de otro, pero todos pecamos y lo hacemos muchas veces. Y nuestros pecados ofenden al Dios Santo. Pero qué bueno es saber que Cristo vino y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y hoy podemos tener la seguridad que ningún pecado que lleguemos a cometer en el pasado, en el presente o en el futuro, Dios lo va a contar para juzgarnos. Porque el castigo pleno fue pagado por Jesucristo y la justicia divina fue imputada al creyente. Somos perdonados en Cristo. No es que seamos justos, sino que Dios nos mira justos en Jesús. Cuando llegue la hora de morir, sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Si Jesucristo viniera hoy, tenemos la total seguridad de que nos vamos con Él. Mi pregunta para ti es, ¿puedes decir lo mismo? ¿Tienes esa seguridad? Hemos sido salvos del juicio condenatorio de Dios. Hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. Aunque somos pecadores, ya no somos esclavos del pecado. La palabra del Señor dice en Romanos, capítulo 6, verso 17 y 18, donde leemos lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ya no somos esclavos. El Señor nos liberó, nos hizo libres para servirle a Él por el resto de nuestra vida. Debemos vivir como gente libre. Y esa libertad se traduce en las decisiones que tú y yo tomamos todos los días. Seguimos con una naturaleza inclinada al mal y un enemigo decidido a hacernos la vida miserable que se llama el diablo. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, del cual dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con Él y con su poder podemos vivir una vida libre. Por primera vez podemos decir que no al pecado. En tercer lugar, con esa salvación, el Señor nos salvó, nos quitó el temor a la muerte. La palabra nos dice en Hebreos, en el capítulo 2, verso del 14 al 15, lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La persona que tiene razón para tenerle temor a la muerte, porque aunque algunos van a personas como esa y tratando de consolarles, les dicen, no hay por qué temer.
La muerte es normal. Todo el mundo se muere. Bueno, el hecho de que todos los seres humanos tengamos que pasar por la muerte y que las estadísticas digan que del 100% de los seres humanos, el 100% se muere, no significa que la muerte sea normal. La muerte irrumpió en el escenario humano como consecuencia del pecado. Ahora, una persona sin Jesucristo tiene razón, sobrada razón, para temer a la muerte. Porque para ellos la muerte es la entrada en una eternidad sin oportunidad ninguna de arrepentimiento y un lugar que la Biblia claramente llama el infierno. Y dice que es un lugar de condenación. Yo sé que al oído humano no es agradable esta palabra, pero es la verdad. Y si nosotros creemos en la Biblia, tenemos que creer esa verdad. Y si nosotros creemos en la Biblia, tenemos que creer también que Jesús fue la persona en la Biblia que más habló sobre el tema. Habló del amor, habló de la gracia, pero habló del infierno y habló del infierno muchas veces. Él quería que el ser humano estuviera consciente de ese lugar de castigo. Ahora, los que conocemos a Jesús y hemos sido perdonados por su gracia, no tenemos razón para temer la muerte. Ahora yo quiero que usted me entienda, no estoy diciendo que la vamos a buscar. No es eso. El Señor nos dio la vida y como tal tenemos que valorarla porque la vida es un don de Dios. No es que ahora usted va a asimilar una mentalidad de suicida y va a decir, como me voy con el Señor, voy a apurar las cosas. No se trata de eso. Se trata de que cuando llegue, estamos preparados. Porque Dios nos ha hablado y nos ha dicho lo que va a suceder después. Es más, la misma Biblia dice que Dios nos acompañará, nos guiará aún más allá de la muerte. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. ¿Y saben qué, hermanos? Él es más que suficiente. Pero quisiera entender la actitud de muchos cristianos hoy, que dicen amar a Dios, que dicen creer en su palabra y le tienen terror a la muerte. Es más, se cuidan más que los incrédulos. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. Desde la perspectiva humana, lo peor que le puede suceder a un ser humano, ¿qué es? Es morirse. De hecho, hay por ahí un refrán que dice, todo tiene solución, menos la muerte. Nosotros sabemos que eso es falso. Con nuestra fe la solución tiene muerte, la muerte tiene solución. Sin embargo, lo mejor que nos pudiera ocurrir desde la perspectiva cristiana es estar con el Señor. Si usted ha leído acerca de la eternidad y conoce lo que Jesús dijo sobre la resurrección, hermanos, la realidad es que no se puede comparar con la condición miserable en la que hoy muchos viven. Porque el pecado trae destrucción, trae muerte, trae ruina. Nos damos cuenta de que no tenemos por qué temer a la muerte. Ahora, la razón por la que algunos temen es porque no están seguros. Y esa inseguridad es el resultado, a veces, de una vida de desobediencia. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pregúntate a ti mismo si tú estás en Cristo. Cuando se le hace esta pregunta a algunos, ¿qué suelen responder?
Algunos solamente saben contar algo que ocurrió en el pasado. No, un día yo estaba en la iglesia y el pastor estaba predicando, hizo una invitación y yo levanté la mano. Quizás oré con el pastor y acepté a Cristo. Por eso, bueno, hay muchas maneras a través de las cuales llegamos al Evangelio. Pero yo creo que la pregunta clave es no lo que sucedió en el pasado, sino lo que está sucediendo en el presente. ¿Estás tú en Cristo? ¿Es Cristo tu Salvador hoy? ¿Sigue siendo Jesucristo tu Señor? ¿Estás seguro de que Él te ha perdonado y que te arrepentiste de tus pecados? Si es así, no hay por qué temer a la muerte. Escúcheme bien, no va a llegar fuera del tiempo en el cual Dios ha establecido. Yo creo que Dios ha establecido un día. Y que por mucho que usted lo intente, no va a escapar. Es una cita que no puede aplazar. Es una cita que no puede delegársele a otra persona. Y que por mucho que intente cuidarse, va a llegar. ¿Cuándo? No lo podemos saber. Gracias a Dios. ¿Verdad? Imagínese que usted tuviera que vivir sabiendo cuándo. No creo que tendría mucha tranquilidad, ¿verdad? Aunque no le tenemos temor a la muerte, el saber, el tiempo en que va a llegar. Dios nos ha permitido vivir un día a la vez. Pero todo, volvemos, está en Cristo. El cielo es un lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. Un lugar donde Él está a la diestra del Padre. Un lugar donde iremos y nos encontraremos con Él. Y lo mejor de ese lugar es que Él estará allí. Un lugar donde se van a acabar las preguntas. Un lugar donde lo mejor que va a pasar es poder disfrutar de la compañía del Señor. En cuarto lugar, en la salvación somos salvos de una vida sin sentido, llena de insatisfacción. Aquello que llegó a clasificar el predicador de antaño como vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así vive mucha gente hoy en esa vanidad. En esa vida sin sentido. Los triunfos que tienen que contar solo son en el aquí, en el ahora, en el plano horizontal. En este mundo. No tienen victorias en el orden espiritual. No tienen bendiciones espirituales de las cuales hablar. Solo pueden contar, oh, me aumentaron el sueldo, me pude comprar una casa muy buena, tengo el mejor auto, mis hijos tienen inmensas carreras, el negocio marcha a las mil maravillas. Cada vez que yo escucho a alguien con esa cantaleta, pavoneándose, aplaudiéndose a sí mismo, enamorado de sus propios éxitos y de su imagen, ¿saben de qué me acuerdo? De la historia que contó el Señor de aquel rico que había acumulado muchos bienes y estaba pensando echar abajo sus almacenes y hacerlos más grandes. Así vive hoy la gente. Y de pronto el Señor irrumpió en su vida y le dijo: necio, mañana vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De qué sirve las victorias que puedas alcanzar en este mundo si al final vas al infierno? Así vive la gente hoy en pura vanidad, de espaldas a Dios, ciegos que no quieren ver. Somos salvos además del temor y la ansiedad. Qué tremendo poder recordar eso ahora, donde el temor forma parte de la vida de tantas personas. Porque el diablo sabe que si la gente tiene miedo, podrá hacer de ellos cualquier cosa. Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en consecuencia, dice el verso 7, la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dígame honestamente, ¿usted cree que con semejante verdad tenemos razón para temer? Sé que es humano sentir miedo. De hecho, podemos reaccionar con temor. Pero en el preciso momento en que recordamos lo que Dios ha dicho, podemos tratar con el temor. Y la mejor manera de tratar con él es entregándoselo a nuestro Dios. Hablarle a él de aquellas razones que me producen miedo. En Mateo capítulo 6, el Señor dijo unas palabras tremendas y dentro de todo ese hermoso pasaje, él específicamente podemos leer allí lo que dijo en el verso del 25 al 34. Dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. A veces estas cosas nos inquietan. Sobre todo cuando usted vive en un país donde tiene que pagar renta y si no la paga puede estar en problemas, ¿verdad? Cuando tiene niños pequeños que dependen de usted y cuando son bastantes, puede llegar el temor. Pero miren lo que dijo el Señor, no te afanes. Menciona allí las necesidades y después hace la gran pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Allí están todos los días como testimonios de la fidelidad de Dios. Usted los ve. Ellos no trabajan y no pasan hambre. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tremendo, hermanos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Debemos creer, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando uno se pone a considerar esto, tenemos razones para estar gozosos. Porque el Señor nos ha salvado del juicio condenatorio, de la esclavitud del pecado, del temor a la muerte, de una vida sin sentido, insatisfactoria, nos salva del temor y la ansiedad. Y además de salvarnos de algunas cosas, con la salvación nos ha dado otras. Por ejemplo, hemos sido reconciliados con Dios. Colosenses capítulo 1, verso 21, 20 y 21. La palabra de Dios nos dice claramente, Colosenses capítulo 1, versos 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Piense, una persona que vive sin Cristo es un enemigo de Dios. Está en una mala relación con la persona más importante de este universo. Usted puede tener una relación quebrantada con otro ser humano y las implicaciones no serán en nada comparables con estar en una mala relación con Dios. Porque el Dios que te creó es capaz de juzgarte por rechazarle. Ahora, cuando somos salvos, hemos sido reconciliados, ya no somos enemigos de Dios. Y en consecuencia, dice Efesios 1:7, que hemos obtenido ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Qué tremendo. Y como si esto no fuera
suficiente. Tenemos además el sello del Espíritu Santo y su morada en nosotros. Efesios capítulo 1 lo dice, versos 13 y 14, que hemos sido sellados con el Espíritu. Quiero que veamos allí, Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados. El sello indica pertenencia. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora pertenecemos a Dios. Y tenemos una garantía, verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu. Y esa es la garantía de que vamos a llegar al cielo. Esa es la garantía de que cuando el Señor venga nos iremos con Él. Esa es la garantía de que somos posesión divina. Tenemos también garantizado el cuidado de nuestro Padre. Como ya vimos, Él cuida de nosotros. Tenemos además una esperanza gloriosa. Una esperanza que trasciende todas las penalidades que podamos enfrentar en esta tierra. Imagínese cualquier penalidad, por grande e inmensa que le parezca. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, tengo por cierto. No dijo, pienso, tal vez. Él habló con total seguridad. Pues tengo por cierto que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida de este lado es difícil. Si usted no lo ha entendido es porque está viviendo en una burbuja. Se ha creado su propio mundo de fantasía. Y se está negando a mirar más allá. La vida es difícil. Y la vida sin Cristo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil. Por un momento trate de analizar, enfrentar los problemas del presente que pueden tomar la forma de la que usted sea capaz de imaginar. Y después que pase de este mundo, seguir enfrentando una eternidad de sufrimiento. Es un mal negocio. Yo diría, es un negocio terrible. Ahora, cuando te pones a pensar que no importa las penalidades de hoy, las aflicciones del tiempo presente, las experiencias oscuras que puedas vivir, ellas no podrán opacar el esplendor del retorno de Cristo y lo que nos tiene reservado en el cielo. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos. ¿Gozosos en qué? En la esperanza. Ahora, la razón del gozo es la esperanza que tenemos. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu esperanza? Bueno, yo tengo la esperanza de un día hacerme millonario. Bueno, tengo la esperanza de que, no sé, las cosas cambien en el mundo político. Yo tengo la esperanza de que tal y tal ideología pueda resolver mis problemas. Yo tengo la esperanza y la gente puede agregar a la lista una inmensa cadena. Pero esas no son esperanzas reales. Son fantasiosas. Nuestra esperanza es viva. Lo llamó Pedro así, una esperanza viva, porque tenemos a un Dios que está vivo y que ha prometido regresar, hermanos. Él se levantó de los muertos demostrando que Él dijo quién era, que era quien había dicho que era, el Hijo de Dios. Venció a la muerte, venció al pecado y venció al mismo diablo.
Ese fue el milagro más extraordinario que se realizó antes que Jesús fuera al cielo. Ahora piense por un momento, si Dios fue capaz de hacer eso, si Jesús se levantó de entre los muertos, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Y si ese mismo Señor dijo, voy a regresar, ¿eres capaz de dudar que va a regresar? Bueno, por alguna extraña razón, esta verdad gloriosa, sublime, no es de las verdades esenciales que hoy muchos pastores y predicadores y maestros hablan. De hecho, con profundo dolor en mi corazón veo como algunos dicen, bueno, Cristo va a venir un día. Pero ahí está. Un día que no pasa de ser distante, nebuloso. Algo que puede o no puede suceder. Pero cuando creemos lo que dice la palabra y las promesas que el Señor fue muy claro en Juan capítulo 14 cuando dijo, vendré otra vez. Y si Él lo dijo, su palabra está en juego. Podemos creerlo. Es más, antes dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si por alguna razón no está dentro del plan de Dios, que escapes de la muerte, porque la forma para escapar de la muerte es irte en el rapto. Algo que puede suceder ahora mientras yo estoy predicando, o puede tardar. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar preparados todos los días. Pasa exactamente lo mismo que con la muerte. Ella puede sorprendernos en cualquier momento. No importa cuánto te cuides, cuántas vitaminas tomes, cuánto ejercicio hagas. No importa. Un día va a llegar. Ahora volvemos. ¿Estás preparado para eso? Nosotros tenemos una esperanza y en ella descansamos. La esperanza del futuro glorioso que el Señor ha reservado para sus hijos. Ya sea que venga por la iglesia o que nos llegue la hora de partir de este mundo a través de la puerta llamada muerte. Ahora, con todas estas cosas de las que Dios nos ha salvado y con todas estas cosas que Dios nos ha dado, tenemos razón para gozarnos. Y gozarnos aunque estemos atravesando tiempos de dolor y sufrimiento. Lance una mirada a la palabra y verá una y otra vez lo que significa el gozo en el Señor. ¿Se acuerdan de Esteban? Aquel hombre que testificó de Cristo con valentía y con paz de espíritu. Ahora, no se trata de que Esteban testificó de Cristo, su testimonio le costó la vida. Le costó la vida y fue llevado al martirio y expiró dice la palabra en Hechos 7:55, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Miren, usted no va a enfrentarse con la muerte de una manera victoriosa si no tiene puesta la mirada en el cielo. Si quita la mirada del cielo, entonces será presa del pánico, del terror. Este hombre no solo estaba muriendo, sino que estaba muriendo de una manera terrible. Este hombre no solo estaba muriendo, este hombre no solo estaba muriendo de una manera terrible, este hombre estaba muriendo por ser fiel a Jesucristo. Piénselo. ¿Cómo puede un hombre enfrentar la muerte en esas circunstancias como lo hizo Esteban? Porque estaba lleno de Dios. Sus ojos estaban en el cielo. Yo recuerdo hace muchos años cuando vine a los pies de Cristo. Bueno, antes de venir a los pies de Cristo. Yo creo que esto fue una semilla que ya Dios estaba plantando en mi corazón. Estaba trabajando en mi vida. Mi abuela tenía cáncer en los pulmones. Una mujer que amaba profundamente al Señor. Sin embargo, yo no entendía cómo era posible que ella, amando a Cristo,
estuviera con esa enfermedad y Dios no la sanara. Y en lugar de sanarla iba empeorando cada día. Sin embargo, tenía una tranquilidad tremenda porque cuando mi madre y yo le leíamos la Biblia, ella se calmaba. Recuerdo que una noche mi madre decidió quedarse con ella cuidándola. Y yo le dije, yo quiero ir contigo, yo quiero estar allí. Me dijo, pero ¿para qué vas a pasar sueño? Le dije, no, yo quiero estar. Y así fue. Y mientras la estábamos cuidando en la noche, me di cuenta que mi madre se había despertado y estaba mirando hacia la cama donde estaba mi abuela. La cama estaba vacía. Ella salió a buscarla y venía del baño sujetándose. Mi madre le dijo, pero mamá, ¿y si te caes, si te das un golpe? Y yo nunca voy a olvidar las palabras que dijo mi abuela. No te preocupes, hijita. El Señor me estaba sujetando. Ella tenía puesta su mirada en el cielo, sin importar lo terrible de su enfermedad. Yo creo que nuestro problema es que tenemos la mirada bien puesta en esta tierra y estamos aferrados tanto a las cosas de este mundo. ¿Cómo pudo Pedro, por ejemplo, dormir profundamente en la cárcel sabiendo que al día siguiente lo podían sacar y asesinar? No es precisamente una noche en la que uno suele dormir. ¿Cómo podían Pablo y Silas, adoloridos por los azotes que le habían dado en Filipo y por la presión del cepo que sujetaban sus pies, cantar? No, una prisión no es precisamente un lugar para cantar. Y menos cuando la razón por la que estás en esa prisión es ser fiel al Señor. Es algo difícil. Sin embargo, Pedro pudo decir en una de sus cartas que podemos alegrarnos con gozo inefable y glorioso. No puedo evitar hablar de Fanny Crosby, una escritora de himnos. Perdió la vista cuando tenía solamente 6 semanas de nacida. Murió a los 90 y pico de años, compuso miles de himnos. Cuando cumplió 92 años dijo alegremente, si pueden encontrar a alguien más feliz que yo, en algún lugar del mundo, tráiganlo. Me gustaría estrechar su mano. Cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿qué permitió a esta mujer expresar semejante gozo? Miren, yo no le voy a hablar a alguien de alguien que está muerto, le voy a hablar a alguien que está vivo ahora. Está viva. Yo no sé si usted sabe quién es Johnny. Johnny Erickson. Hay una película acerca de su vida cuando ella era una adolescente, una joven, que había comenzado a apartarse del Señor. Le gustaba montar a caballo, era una campeona en equitación. Un día se lanzó de clavado en un lago y quedó cuadriplégica, muerta del cuello hacia abajo, en plena juventud. Ella intentó suicidarse, pero no podía. Le pidió a Dios que la sanara muchísimas veces. Dios no la sanó. Si usted va hoy a Facebook o Internet y busca Johnny and Friends, ella tiene un ministerio. Esta mujer logró casarse. Y si usted mira el rostro de Johnny, a pesar de que hace poco tuvo que lidiar con un cáncer, es el rostro de alguien que está llena de gozo. La vida de Johnny es un milagro. ¿Puede alguien decir que Dios no existe? ¿Para qué necesitas que Dios te aparezca si todos los días lo vemos? ¿Tienes tú ese gozo? Voy a hacerte la pregunta de otra forma. ¿Tienes tú a Jesucristo? Si no lo tienes, por favor, pídele a Dios que te perdone. Arrepiéntete de que eres un ser pecador que ofendes a Dios. Y Él te va a dar razón para vivir. Escucha esto, las cosas no van a mejorar en este mundo. Pero hay gloriosas noticias.
En Dios puedes encontrar todo lo que has estado buscando durante toda tu vida. Y este es el momento para hacerlo, porque nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Que el Señor te bendiga.